Acompáñenme, damas y caballeros, que el día de hoy nos pondremos bien retro y algo vintage. Porque si se dan cuenta, tenemos una apariencia de película viejita. Y el día de hoy ustedes podrán replicar este look también. Pero primero que nada... Hey, ¿qué tal, aspirantes? ¿Qué tal, aspirantes? Bienvenidos a un video más sobre efectos en DaVinci Resolve. En esta ocasión veremos dos efectos vintage, los cuales encontrarán bajo OpenFX como Scanlines, que agregará unas líneas como de televisión, y el otro es Film Damage, que nos dará una apariencia de película antigua. Primero partiremos por el efecto de Scanlines, por lo que lo arrastraremos a algún clip, y en primer lugar está la categoría de apariencia. Aquí tenemos la propiedad de frecuencia de líneas, que alterará cuántas líneas se repartirán a lo largo del área de nuestro clip. Luego tenemos la nitidez de las líneas, que alterará si estarán difuminadas hacia la izquierda o si estarán más definidas a la derecha. Luego está el ángulo de las líneas, que es bastante sencillo de comprender, pero que pueden usar para simular alguna estática en ciertos casos. Luego tenemos el ancho de las líneas, que puede dar una impresión de como si tuviésemos grabado la pantalla con algún celular viejo, con la configuración apropiada. Y el Line Shift, que simplemente será un offset para el punto de partida de las líneas que podemos utilizar para animar el movimiento de estas. Yo les recomendaría hacerlo en un clip de ajuste así, y de hecho hagamos eso para demostrar. 1 minuto y 37 segundos más tarde. Y voilà. La razón de por qué debiésemos hacerlo en un clip de ajuste es porque así solo tendremos que animar esto una sola vez. Y ya después simplemente copiar y sincronizar los inicios de cada copia del clip de ajuste original con el resto. Lo cual nos ahorraría tener que animar un ejército de fotogramas claves. Qué trucazo, ¿no? Ahora, continuando, los colores. Nótese inmediatamente que estamos aplicando los colores como una composición, pues si hacemos zoom, notaremos la transparencia y podemos ajustar la modalidad aquí abajo. Si es que no comprenden mucho sobre esto, les recomiendo ver el episodio 8 si es que no lo han visto ya. Pero ahora, partamos por la propiedad de color, que es bastante simple. Por ejemplo, un rojo y azul. Aunque ahora sí doblámoslos a blancos y negro un poco para demostrar los offsets de color. Como sabrán, las pantallas de un dispositivo muestran sus colores combinando en los píxeles rojo, verde y azul. Y esta propiedad hará que se desfasen un poco en alguna dirección a alguno de esos canales de color, lo cual nos da estas distorsiones de color que pueden verse bastante locochonas. Pero recuerden que los colores desfasados serán distintos basados en los que hayan elegido aquí, para que no se confundan si no ven los mismos resultados. Y cuidado, recuerden ir guardando sus avances, que este efecto a veces puede crashearles las. Por otra parte, la checkbox de Scanlines Only desactivará la transparencia del efecto, haciendo que ustedes deban usar otros métodos para mezclar el efecto en su composición. Y finalmente el Blend, que hace lo mismo de siempre. Un ejemplo de uso para este efecto es, por ejemplo, si tuviésemos en alguna toma un televisor y quisiéramos integrar nuestro clip con un montaje. Hasta este punto, lo único que podemos hacer es cambiar la composición, donde les recomiendo utilizar Darken por si acaso. Pero más adelante veremos cómo hacer máscaras más personalizadas en el curso intermedio para que estos clips encajen perfectamente donde deberían, porque ahora mismo no tenemos las herramientas para eso. Ahora sí, pasaremos al efecto de daño de película, que por cierto, puede ser un poco pesado de procesar, por lo que si tienen un PC patata, les recomiendo poner en práctica lo del episodio anterior para poder editar sin lag. La primera propiedad de este efecto aplicará un desenfoque gaussiano, nada del otro mundo, que va desde 0 a 0,5. Luego, el shift de temperatura, que si notan, por defecto le da un tono anaranjado hacia la derecha y uno más azulado hacia la izquierda. Usualmente se usa el tono anaranjado para las películas antiguas, pero pueden usar el que quieran. Luego el tint shift, que alterará el tono de color que la temperatura está afectando. Luego notaremos que este efecto tiene una viñeta integrada
que no tiene nada de nuevo de lo que ya se vio en el episodio 16. Tenemos el factor focal hacia adentro, el difuminado del efecto, la distancia de la viñeta respecto al centro y el ángulo, que hará girar la viñeta respecto al centro, que por cierto no hará nada si la distancia al centro está en 0. Bastante simple. Y ahora pasaremos a las propiedades importantes del efecto, partiendo por la suciedad o ruido de película, que si buscamos el frame adecuado, veremos qué son esas cosas. Podemos alterarle el color si lo quisiéramos, aunque yo les recomendaría usar colores oscuros como negro o café. Y luego está la propiedad de intensidad, que dirá cuánto ruido generará el efecto encima del clip. El tamaño de las partículas se controla con la siguiente propiedad, que les podrá parecer como una especie de zoom por cómo se ve. Y así también el desenfoque de las partículas, algo muy esencial para que no se vea mal el ruido en su clip, pues sin desenfoque distraen demasiado. Y finalmente la semilla para alterar la disposición del ruido. Ahora pasaremos a los scratches o rayas del efecto, que podemos agregar hasta 5 simultáneamente por cada efecto. Y tienen todos los mismos controles. Tenemos una checkbox para habilitar o deshabilitar cada rayadura. El color, que por defecto es un negro, y pueden poner lo que quieran. La posición, que solo es en horizontal por si acaso. Luego el ancho de cada rayadura, que por defecto es muy fina, y dejaré más gruesa para verla más claramente por ahora. Luego está la intensidad, para hacer más opaca la rayadura respecto al clip. Y un desenfoque que controla su difuminado para así mezclarla más o menos con el clip. La segunda mitad de propiedades aquí controlarán el movimiento animado de cada rayadura, lo cual se habilita con esta checkbox de aquí, que si desactivan ya no se moverá. Lo que tienen que tener siempre en cuenta es que el movimiento animado se hará siempre respecto a la posición que indicamos aquí encima, por lo que posicionen la rayadura primero que nada. Y ahora veamos los atributos. La amplitud definirá el rango de cuánto se moverá hacia la izquierda y derecha de ese punto que pusimos ahí encima, que si ponemos en 0, no debería moverse. Ahora, si yo lo pongo en 0 y reproduzco, verán eso y se preguntarán: Gavin, ¿por qué se sigue moviendo? ¡Me metiste! Y no, gente, eso es por la escala de aleatoriedad aquí, que si también dejamos en 0, ahora sí el movimiento será completamente predecible a lo que hayamos puesto en el resto de propiedades. Así también tenemos la velocidad de movimiento, que hará más veloz o lenta la animación del efecto. Y ya lo último sería la velocidad de parpadeo, con la que pueden jugar para ver cómo les gusta más. Que a mí, por ejemplo, me gusta que parpadee harto para darle esa sensación de estática o ruido. Pero, y eso sería respecto a los scratches o rayaduras. El resto tienen exactamente los mismos controles y ya ustedes ven cuántos agregarán a sus clips. Lo último, como siempre, es el blend, que ya a este punto les parecerá disco rayado hablar tanto de él. Y eso sería todo sobre el efecto. Si viéramos ejemplos prácticos de uso, tenemos la intro de este video, por ejemplo, y este clip de aquí, que tiene esta transición y música vintage, y un par de sonidos por estética. Agregar el daño de película y configurar un poco el efecto nos puede dar rápidamente la estética adecuada, destacando principalmente el tono de color, el ruido y un par de rayaduras por si quieren. Pero no todo necesariamente es feliz y animado, pues si aplicamos este efecto a este otro ejemplo que vimos en el video anterior, el ruido que agregará el daño de película le da un buen sabor al terror de este tipo de clips de material encontrado. Lo más importante para este tipo de casos es el ruido o la suciedad del efecto, con un color adecuado, que en este caso tomaré el café de los bloques de tierra en el clip, que si vemos ya de lleno le da esa ambiència más desoladora o intimidante. El resto sobre qué funciona o no dependerá de ustedes como siempre y de la calidad de sus clips. Y les recuerdo, si tienen problemas de lag, vean el episodio anterior para que puedan editar sin lag. Y pues diviértanse editando con esas entretenidas temáticas, pues
Ya nos estaremos viendo, aspirantes. Hasta la próxima. Aguántese como los hombres.